que así dice aquí en los negocios del rey. Yo también sabía que eran de mi rey, pero aquí pues no hay que apartarnos de lo que dice. Número 40, hermanos, en los negocios del rey, para honra y gloria de nuestro Dios. Este jueves 27 de febrero de 2014 vamos a comenzar este devocional. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje bien oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios, que del pecado vil arrepentidos ya han de reinar con él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, eterno gozo y paz, reinan por siempre en él, y ahí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Amén, hermano. Bueno, hermanos, este jueves vamos a comenzar con este devocional haciendo una oración. Va a pedir a mi hermano Arturo que nos dirija en la oración. Después le dejamos el lugar a nuestro hermano Rodolfo. Hoy él le toca darnos el tema. Y la oración final, pues Esteban.
hermanos. Entonces, la primera oración a Arturo, luego le damos lugar a nuestro hermano Rodolfo para que nos traiga la palabra de nuestro Dios, y la última oración a Esteban. Pero antes de comenzar, hermanos, quiero que presentarles al hermano Samuel. Él va a estar como oyente, hermanos, en esta mañana. Samuel, ¿qué, hermano? Tobar. Samuel Tobar, él es miembro ahí de la congregación de la Industrial, y él va a estar aquí como oyente. Él pues tiene el deseo, ¿verdad?, de conocer. Espero que al final salgas edificado, hermano, y que lo que veas aquí te sirva, ¿verdad?, para tomar una decisión si quieres entrar a la escuela, ¿verdad? Entonces vamos a dejar lugar a nuestro hermano Arturo. Dios lo bendiga. Muy bien, hermanos, les voy a pedir por favor si se pueden poner de pie para dirigirnos a nuestro Dios en medio de la oración. Vamos a orar. Bendito y santo Padre que está en el cielo, gracias le damos en esta mañana porque estamos con bien, porque usted nos tiene con salud y nos da las fuerzas para poder estar aquí, puso los medios. Y bendito Padre, en esta mañana estamos agradecidos por la bendición tan grande que tenemos de poder estudiar un poco más de su palabra, rogándole, bendito Padre, que usted ayude a nuestro hermano Rodolfo, quien será quien nos traerá el mensaje en esta mañana. Usted le ayude a él a recordar a lo que ha estudiado, lo que ha preparado, y bendito Padre, que a nosotros también nos ayude a entender su palabra claramente, para poder así también explicarla a donde quiera que usted nos mande a predicarla. Bendito Padre, ayúdenos a seguir adelante, a siempre luchar para vencer los obstáculos que sabemos que vendrán, lo que ya estamos pasando por algunos. Bendito Padre, que usted nos siga dando fuerzas, que siga poniendo los medios para seguir adelante, y siempre con la meta bien clara en nuestra mente de sacar el mayor provecho posible en este lugar, en esta escuela donde nos estamos preparando, para así, bendito Padre, ser unos obreros que realmente cumplamos con ese propósito al que usted nos ha llamado y que nosotros hemos decidido dedicarnos, que es a predicar su palabra. Ayúdenos, bendito Padre, a tener claro siempre esto y a seguir adelante sin importar los obstáculos que vayan surgiendo. Todo se lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de su amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Les invito a ir con su Biblia. Vamos a abrirla ya en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 57 hasta el versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 al versículo 62. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, ¿qué es la conducta humana? Fíjese bien, la conducta humana son ciertas características por las cuales el ser humano toma actitudes y decisiones que señalan ciertos comportamientos dentro de una sociedad. Habitualmente, hermanos, la mayoría de las personas solemos tener determinadas actitudes hacia determinadas cosas y reaccionar en el momento en que se presenta de una forma tal que en ocasiones no se notan los comportamientos internos. Bueno, ¿qué queremos decir con todo esto? Fíjese bien, existen diversas asimilaciones a las que hoy conocemos como conducta. Sin embargo,
solemos decir que conducta es el comportamiento normal de una persona que adquiere determinadas actitudes en cada etapa de la vida, junto con sus caracteres. Así como las experiencias que habitualmente se van adquiriendo con los años, las conductas humanas son muchas veces impredecibles. La conducta del ser humano es impredecible la mayoría de las veces. Pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos va dando precisamente las directrices de cómo poder adquirir una conducta adecuada, una conducta en la cual podamos ser aptos para realizar tal o cual tarea. En esta lectura que acabamos de tener, bueno, el Señor Jesús está en su ministerio. El Señor Jesús le seguía una multitud, dice la Escritura. Pero llega cierto momento en el cual el Señor Jesús tiene que escoger, tiene que integrar un equipo de trabajo. ¿Mediante qué? Bueno, mediante una selección. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, dice que aquí unos le seguían muchos, pero ciertos hombres identificados aquí le dijeron, ¿sí? Unos le decían y el Señor dice que Él le dijo a otro. Pero vamos a ver en esta mañana, hermanos, precisamente cómo poder llegar a ser un candidato a discípulo. Cómo todos estos hombres fueron candidatos a discípulos, pero el Señor, precisamente de acuerdo a la conducta, de acuerdo a los caracteres que Él necesitaba para poder desarrollar este trabajo. Nosotros, hermanos, en nuestra aplicación personal, bueno, hemos pasado también por un proceso de selección, un proceso en el cual fuimos candidatos primeramente para esta escuela. Nuestro hermano, bueno, él a lo mejor tiene el deseo, él sabe a lo mejor cuáles son los requisitos. Bueno, él está haciendo un intento, probablemente, no sé, no conocemos su intención, pero finalmente él va a tomar una decisión. Y fíjese bien, vamos a ver tres tipos de candidatos de los cuales el Señor Jesús, bueno, está identificando precisamente en esta escritura. El tema se titula, ¿sí?, los candidatos a discípulos. ¿Sí? Los candidatos a discípulos. Es plural. Y el primer asunto o el primer candidato, hermanos, lo vamos a ver ahí en el versículo 57, ¿sí? Este lo vamos a llamar el candidato impulsivo, ¿sí? Este se llama el candidato impulsivo. Dice, yendo ellos, es decir, Jesús y una gran multitud, uno le dijo en el camino, Señor, fíjese bien, Él está tomando la iniciativa, es una buena característica, pero dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, está haciendo una afirmación totalmente comprometedora. Realmente este hombre sabría a lo que se iba a enfrentar. Nosotros, hermanos, en el pasado, antes de entrar a la escuela, sabíamos cuál era la responsabilidad cuando llegó el momento de decidir y decir, verdaderamente me voy a la escuela. Bueno, este hombre dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué le diría esto? Bueno, fíjese bien, el candidato impulsivo lo vemos en el 57 y en el 58 y se aplica a las personas que se dejan llevar por sus emociones e impulsos, precisamente, sin tomar en cuenta cuál es el trabajo posterior, cuál es el trabajo futuro, en qué consiste. Bueno, fíjese bien, este hombre o este candidato impulsivo no mide sus palabras, ¿sí? Tenemos un gran ejemplo de esto, si todos sabemos, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro también le dijo al Señor, este hombre era un hombre impulsivo, era un hombre aventado, como se puede decir coloquialmente. Este hombre no le interesaba, él simplemente abría la boca, pero muchas cosas de las que dijo posteriormente tuvieron efecto y tuvieron una consecuencia. ¿Qué pasó? Pedro le dijo, Señor, casi lo mismo, te seguiré, si es posible, hasta la muerte. ¿Qué pasó? Bueno, conocemos la historia. Lucas capítulo 22, versículo 33. Acompáñenme y fíjese bien, estas son las palabras del apóstol Pedro, textualmente cortas, pero muy comprometedoras. Acompáñenme ahí en el capítulo 22 también de Lucas,
Y fíjese lo que dice el versículo 33. Dice así, fíjese bien, él le dijo, ¿quién? Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, fíjese bien, sino también ¿a dónde? A la muerte. Estas son palabras totalmente comprometedoras. Pedro estaba dispuesto a sufrir, Pedro estaba dispuesto a perder su vida. ¿Qué pasó? Bueno, en el momento en que tenía que enfrentar la realidad, simplemente se comió sus propias palabras. El candidato impulsivo, hermano, no mide sus palabras, pero también el candidato impulsivo no analiza precisamente las circunstancias, pensando en que todas las cosas siempre van a ser favorables. Este hombre que se le acercó a Jesús, obviamente sabemos que en su calidad de Dios, él sabía qué había en su corazón. Este hombre quería asegurarse, decía, bueno, si sigo a este hombre, por lo menos la comida voy a tener segura, voy a tener seguro un sustento, voy a tener seguro tal vez muchas cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Este candidato impulsivo, hermanos, no asimila tampoco las consecuencias. Cree que siempre va a encontrar protección, ¿sí? Es aquel que quiere resguardarse, refugiarse precisamente en otras personas. Bien, vamos a ver el segundo candidato. Fíjense bien, el segundo candidato lo vamos a encontrar ahí en el 59 y 60. A este candidato le vamos a llamar el candidato indeciso. ¿Sí? El primero es impulsivo, pero el segundo es un candidato indeciso. Este candidato indeciso siempre carece de valor y firmeza. ¿Sí? Esas son sus principales características, carece de valor y firmeza. Fíjese bien, aquí cambia la situación con respecto al primero. Jesús, ahora él es el que da precisamente la invitación. ¿Sí? Dice, y a otro... Sí, y dijo a otro, el 59, fíjese bien lo que dice la Escritura, el Señor mismo le dijo, sígueme, ¿sí? Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Bueno, ahí está, versículo 60, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este candidato simplemente carece de valor y fuerza. No tiene, hermanos, seguridad en sí mismo, no tiene iniciativa propia, no tiene una convicción firme. Este es el que depende siempre de otras personas, pone todo tipo de pretextos y excusas y siempre le sale mal todas las cosas que hace. Está dependiendo tal vez de su familia, está dependiendo tal vez de su esposa, está dependiendo de los compañeros, está dependiendo del maestro y nunca va a crecer este tipo de persona. Bueno, estamos viendo y hablamos en la introducción acerca de la conducta humana precisamente. Fíjese cómo se va desarrollando. Nosotros en algún momento nos vamos identificando o caemos precisamente en estas actitudes. A veces somos impulsivos, a veces somos indecisos, pero ¿qué está marcando? ¿Cuál es la huella que está precisamente dejándonos esta enseñanza, esta escuela, esta experiencia? Fíjese bien, este es el que, ya dijimos, depende de las otras personas, pero rápidamente vamos a ver el tercer candidato y lo vamos a encontrar versículo 61 y versículo 62. Este es el candidato impreciso, ¿sí? Ya vimos primeramente el candidato impulsivo, ya hemos visto el candidato indeciso, pero ahora vemos el candidato impreciso, ¿sí? Es diferente. ¿Qué características tiene? Fíjense bien, este no tiene precisión y es simplemente indefinible, ¿sí? Es aquel que vive en la indecisión. Él toma una decisión pero nunca la lleva a cabo. Siempre carece de elementos, carece de firmeza, ¿sí? No tiene claras precisamente sus prioridades y sus objetivos, no hace metas, no hace proyectos, no mide los tiempos, los cortos, los medianos y los largos plazos, simplemente no sabe administrar su vida, no sabe administrar su tiempo, no acierta, hermanos, en tomar actitudes positivas, tampoco, hermanos, le da el valor a las cosas divinas. ¿Por qué?
Bueno, porque simplemente dice Jesús ahí en el versículo 61, otra vez, fíjese bien, entonces también dijo otro, aunque tiene iniciativa, bueno, es impreciso. ¿Por qué? Dice, te seguiré. Al igual que el primero, bueno, también afirmó esta declaración, te seguiré, Señor. Pero, fíjese bien, ahí está la situación, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Cuántas cosas tuvimos que dejar nosotros? Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras posesiones, todo, hermanos, prácticamente tuvimos que dejar. Hemos pasado, hermanos, por todos estos trámites y vamos a seguir pasando. En esta escuela, bueno, aquí nos vamos a enseñar precisamente a quitar de nuestra vida todas estas actitudes, todo esto que simplemente nos va a llevar a la ruina. Entonces, hermanos, hemos visto tres tipos de candidatos. Hemos visto el candidato impulsivo, hemos visto el candidato indeciso, hemos visto el candidato impreciso. Pero ahora, como conclusión, hermanos, vamos a ver la manera positiva y la vamos a encontrar precisamente ahí en el capítulo 10. Después de que Jesús analizó estos parámetros de aquellos hombres, bueno, ahora hay una misión pendiente, hay un trabajo y una labor que realizar. Fíjese bien, el capítulo 10 empieza de la siguiente manera. Después de que trató estos tres asuntos, bueno, ahora dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Fíjese bien, estos 70, obviamente, estas tres personas, estas tres características, estos tres perfiles, no estaban incluidos aquí. ¿Por qué? Bueno, por lo que sigue a continuación. Fíjese bien, dice, designó también el Señor a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, sí, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, podemos afirmar y podemos declarar rotundamente que estos candidatos no estaban incluidos aquí. Fíjese bien, porque ahora, a manera de conclusión, vamos a ver el candidato ideal, ¿sí? Es el candidato ideal el que precisamente tenemos que tomar el ejemplo y tenemos que tomar la lección de aquí. Fíjese bien, el candidato ideal primeramente es el que conoce la situación, ¿sí? Es el que conoce verdaderamente la situación y está dispuesto a hacer algo para cambiar y mejorar todo su entorno. Este es el candidato ideal. ¿Por qué? Bueno, por el versículo 2, que precisamente el Señor les dijo, la mies a la verdad es mucha, es decir, hace falta trabajo. ¿Quién está dispuesto? Bueno, estos 70 estaban dispuestos, ¿sí? Y aquí encontramos que es el candidato ideal el que conoce precisamente la situación. Conocían al Señor Jesús, conocían cuál era el propósito, conocían cuál era el detalle para poder realizar este trabajo. Pero fíjese bien, no solamente es el que conoce la situación, es también el que sabe obedecer. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, y es un mandamiento, dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es un mandamiento y ellos están siempre dispuestos a obedecer. No les interesa lo delicado del asunto, no les interesa lo delicado de la situación. Ellos ocurrieron precisamente al llamado, como usted y como yo. Tal vez usted ganaba mucho antes de entrar aquí, mucho en relación a lo que hoy estamos obteniendo, pero eso, hermanos, lo hemos dejado atrás. ¿Por qué? Porque hemos sido los candidatos ideales, hemos pasado por una etapa de selección. Pero fíjese bien, continuando, vamos a ver que el candidato ideal también es el que sigue adecuadamente todas las indicaciones. Qué importante, hermanos, es seguir adecuadamente cada una de las indicaciones. Y esto lo vamos a ver ahí en el versículo 4. Fíjese bien, el Señor Jesús empieza a dar instrucciones precisas. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Por qué estaba diciéndoles el Señor Jesús esto? Bueno, porque les iba a ayudar precisamente estos mandamientos, estas reglamentaciones. ¿Para qué? Para poder
ir y realizar el propósito que el Señor Jesús tenía. Entonces, hermanos, en el versículo 4 encontramos que es el que sigue adecuadamente las indicaciones, pero en el versículo 5 encontramos que es el que se conduce, sí, el candidato ideal es el que se conduce con integridad y con amabilidad. Fíjese bien, dos valores, dos características importantísimas para nuestro ministerio: integridad y amabilidad. Versículo 5, ¿qué dice la palabra? Dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, fíjese bien, paz sea a esta casa. Ahí está la integridad y ahí está la forma adecuada de poder conducirse. Estas casas eran extrañas, ellos no conocían. ¿A qué les suena esto? Bueno, cuando uno sale y precisamente anda predicando la palabra de Dios. ¿Cuál es la manera correcta? Aquí está la manera correcta. Dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente, ¿qué cosa? Anunciar, saludar, decir paz y posteriormente predicar el mensaje. Pero fíjese bien, vamos ahora al versículo 6, y ahí en el versículo 6 vamos a encontrar que el candidato ideal es el que sabe identificar a las personas, tiene esa capacidad de poder identificar a las personas. Dice: y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Es el que identifica precisamente a las personas. Posteriormente, en el versículo 7 y en el versículo 8, hermanos, encontramos que es el que se adapta a las circunstancias y situaciones. Está consciente de que su trabajo es digno en todo momento. Por cuestión de tiempo ya no lo vamos a leer, hermanos, y solamente se lo voy a mencionar. En el versículo 9 encontramos que es el que está dispuesto a servir, dando a conocer el Evangelio siempre. Y el candidato ideal es el que tiene celo por las cosas de nuestro Dios. Versículo 10 y versículo 11. ¿Qué hemos visto en esta mañana? ¿Qué hemos aprendido a través de la palabra? Bueno, hemos aprendido que el trabajo que realizaron los primeros cristianos, el trabajo que realizaron los primeros discípulos, el trabajo que realizaron los primeros apóstoles, bueno, fue un trabajo que no fue improvisado, no fue nada más de aquí estás y te mando, no. El Señor Jesús los preparó, el Señor Jesús los equipó para poder desempeñar ese trabajo. Hoy nosotros estamos dispuestos precisamente a entrar en esta capacitación. Bueno, meditemos. Sabemos que nos falta tiempo todavía. Saliendo de esta escuela, bueno, empieza precisamente toda esta labor, empieza la aplicación. Y no solamente allá, tal vez siempre tomamos esta referencia, decimos, ahora que salga de la escuela, ahora que... No, vamos a tomarlo mejor de una manera positiva, de una manera integral y comenzar desde este momento. Todo lo que estemos haciendo aquí, toda nuestra conducta que la gente, los hermanos estén observando de nosotros, bueno, es precisamente un reflejo de lo que vamos a hacer posteriormente allá afuera. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para la última oración. Bien, vamos a orar. Poderoso Dios, eterno Padre, gracias le damos por toda su gracia, por toda su misericordia para con nosotros, Padre, en este día, porque nuevamente hemos podido abrir nuestros ojos, Padre, y ver un nuevo amanecer, porque nos ha cuidado, nos ha protegido, y sobre todo, Padre, porque nos da una nueva oportunidad de poder venir a este lugar a enseñar por medio de estos mensajes a nosotros mismos, como futuros predicadores, Padre, o los que ya lo son. Y queremos pedirle, Padre, que usted siembre en nuestros corazones siempre estas palabras, que nos ayude a ser siervos fieles, que nos ayude, Padre, a poder entender que para ser discípulos suyos tenemos que ponerle a usted en primer lugar en todas las cosas, que sabemos que dependemos de usted, Padre, y queremos que usted nos ayude para poder comportarnos de la mejor manera. Así que le rogamos, Padre, que nos bendiga y que nos ayude en este ministerio, que usted nos prepare, Señor, y que nos utilice como instrumentos suyos, y que, Padre, nos ayude para que nunca corramos el peligro de decepcionarle. Le rogamos, Padre, que nos bendiga a todos, que nos ayude en este día para poder estudiar, para poder aprender y retener todas las cosas, pero sobre todo, Padre, para poder llevarlas a cabo en nuestra vida. Le rogamos estas cosas, le pedimos que siga bendiciendo a nuestro hermano Rodolfo. Ayúdele, Padre, para que se siga preparando en este camino, en este ministerio, y que pueda ser de grande provecho para la iglesia del Señor.
Todos se lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Rodolfo.